Cuando mi marido me dijo, vuelvo a vivir con mi exmujer para cuidarla. Algún día lo entenderás. Sonreí y le dije, claro. Incluso le hice las maletas y lo llevé en coche hasta su casa. Lo que deslicé discretamente en el buzón de ella hizo que él volviera a casa con las manos vacías en menos de 48 horas. Vuelvo a vivir con Aitana para cuidarla durante su recuperación. Algún día lo entenderás. Gabriel soltó estas palabras mientras yo sorbía mi manzanilla del martes por la noche, lo que me obligó a dejar la taza en la mesa con un control deliberado en lugar de lanzársela a la cabeza. 5 años de matrimonio, y elegía detonar nuestra vida en común con el tono casual de quien anuncia que va a cambiar de supermercado. Estudié su rostro, la forma en que se ajustaba constantemente las gafas de leer, el giro nervioso de su alianza, la cuidada distancia que mantenía de mí a través de la isla de nuestra cocina. Claro, me oí decir, con una voz tan dulce que le hizo retroceder un paso, ¿cuándo tienes que irte? Su alivio fue instantáneo e insultante. Esperaba lágrimas, acusaciones, quizá incluso la taza de cerámica volando junto a su oreja. En cambio, mi tranquila aceptación lo descolocó por completo. Mañana por la tarde logró decir, sus dedos todavía jugueteando con esa alianza. Su operación es el jueves a las 7 de la mañana. Antes de continuar, si crees que la confianza y la honestidad son la base de cualquier matrimonio, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a compartir estas importantes historias. Ahora veamos cómo Isabel maneja esta impactante traición. Asentí, tomando otro sorbo de manzanilla. De repente, la cocina parecía más pequeña, las paredes oprimiéndome a pesar del diseño diáfano del que nos enamoramos cuando compramos la casa hace 3 años. Entonces, en este mismo lugar, Gabriel me había rodeado con sus brazos, susurrándome sobre los hijos que criaríamos aquí, las cenas que organizaríamos, la vida que construiríamos juntos. Ahora, se erguía al otro lado de la encimera de granito como si fuera la muralla de una fortaleza. ¿Cuánto tiempo lleva Aitana planeando esta operación?, pregunté con tono conversacional. Unos 2 meses. Es complicado. Algo relacionado con un daño nervioso de su accidente de coche del año pasado. Ahora se sentía más cómodo con el tema, probablemente agradecido de que yo estuviera participando en lugar de explotar. Ha intentado apañárselas con fisioterapia, pero los médicos finalmente dijeron que la cirugía era la única opción. 2 meses. Mientras yo planeaba nuestro viaje de aniversario a La Rioja, él había estado planeando su éxodo. Las confirmaciones de la reserva seguían en mi correo. La ruta del vino ya pagada, programada para dentro de 3 semanas. Me pregunté si lo había olvidado o si, simplemente, no le había importado lo suficiente como para recordarlo. ¿Y no tiene a nadie más?, pregunté, genuinamente curiosa por esta parte de su narrativa. Aitana Morales no era precisamente una ermitaña. Su perfil de Facebook, que definitivamente no había estado cotillando, mostraba noches de chicas con regularidad, barbacoas familiares y una relación particularmente cercana con su hermana, a pesar de lo que Gabriel estaba a punto de afirmar. Sus padres se mudaron a las Canarias el año pasado y ya sabes, ella y su hermana no se hablan. Ahí estaba la mentira, deslizándose tan suave como la mantequilla. Justo la semana pasada, Aitana había publicado fotos de la cena de cumpleaños de su hermana. Soy el único al que se siente cómoda pidiendo ayuda. Necesita cuidados íntimos. Cuidados íntimos. La frase quedó suspendida en el aire entre nosotros como una confesión. Pude ver cómo se daba cuenta de lo que había dicho, cómo el rubor le subía por el cuello mientras se apresuraba a aclarar. Cuidados médicos. Quiero decir cuidados médicos. Ayudarla a ducharse, cambiarle los vendajes, ese tipo de cosas. Qué suerte que estés disponible para ayudar, dije, levantándome para enjuagar mi taza en el fregadero. A través de la ventana, vi a nuestra vecina, la señora Carmen, paseando a su caniche anciano, cumpliendo con su estricto horario de las 7:30. La normalidad de la escena se sentía surrealista. ¿Te quedarás en la habitación de invitados? El silencio de Gabriel duró un instante de más. Ha convertido su despacho de la planta baja en una sala de recuperación, para no tener que subir escaleras. Qué considerada por su parte. Planificar con tanta antelación, cerré el grifo, secándome las manos en el paño de cocina con un cuidado deliberado. 2 meses, has dicho. Debió de oír algo en mi tono, porque sus hombros se tensaron. Isabel, esto no es. No te estoy dejando. Esto es temporal. Solo hasta que se recupere. Claro que lo es. Doblé el paño y lo colgué perfectamente recto en el asa del horno. ¿Y cuánto tiempo esperan los médicos que dure su recuperación? 6 semanas, quizá 8, dependiendo de las complicaciones. 8 semanas de mi marido viviendo con su exmujer, proporcionándole cuidados íntimos, siendo su héroe. Me giré para mirarlo de frente, apoyándome en la encimera. Realmente lo has pensado todo muy bien. Tenía que hacerlo.
Sabía que sería difícil de entender para ti, pero Isabel, fue mi mujer durante 8 años. Puede que no funcionáramos, pero no puedo abandonarla cuando necesita ayuda. Ahí estaba esa palabra otra vez, abandonarla. Como si no mudarse con tu exmujer constituyera un abandono. Como si quedarse con tu esposa actual fuera, de alguna manera, la opción moralmente inferior. Tienes razón, dije, y sus ojos se abrieron de sorpresa. Lo entiendo. Has adquirido un compromiso y tienes que cumplirlo. El alivio de Gabriel fue casi cómico. De hecho, sonrió, con esa sonrisa juvenil que me había cautivado en una cafetería 6 años atrás. Sabía que entrarías en razón. Eres increíble, Isabel. No muchas mujeres serían tan comprensivas. Le devolví la sonrisa, ya catalogando mentalmente el contenido de su despacho. Las contraseñas que guardaba en posits a pesar de mis advertencias sobre seguridad, el archivador donde creía que yo no sabía que guardaba fotos antiguas de Aitana. Bueno, entonces deberíamos hacerte las maletas. Querrás llegar organizado. No tienes que ayudar, dijo rápidamente. Sé que esto es raro. Tonterías. ¿Qué clase de esposa sería si no ayudara a mi marido cuando lo necesita? Pasé a su lado hacia el pasillo. Cogeré tu maleta del armario. Probablemente deberías llamar a Aitana y decirle cuándo puede esperarte. Mientras subía las escaleras hacia nuestro dormitorio, le oí detrás de mí, su voz ya adoptando esos tonos suaves e íntimos. Hola, Aiti. Sí, acabo de hablar con ella. Está siendo increíble. Increíble. Esa era una forma de describir cómo me estaba portando. Al entrar en nuestro dormitorio, saqué su maleta grande del armario, la que compramos para nuestra luna de miel en Costa Rica. Dentro, la etiqueta de equipaje de ese viaje seguía allí. Señor ISRA, Gabriel Santos, decía. El para siempre empieza hoy. El para siempre había durado exactamente 5 años, 2 meses y 16 días. La maleta yacía abierta sobre nuestra cama como una boca, esperando a tragarse los últimos 5 años de mi vida. Oí la ducha abrirse en el baño principal. El tarareo desafinado de Gabriel, de alguna canción antigua, se filtraba por la puerta. Siempre tarareaba cuando se sentía culpable, un tic que nunca supo que tenía. Doblé otra camisa, con las esquinas impecables como me enseñó mi madre, y la coloqué en la maleta junto a las otras. Su portátil estaba abierto en su mesilla de noche, la pantalla oscura pero no bloqueada. Gabriel nunca se acordaba de bloquearlo, a pesar de mis constantes recordatorios sobre seguridad digital. La ducha seguía corriendo con fuerza. Se daba duchas largas, especialmente cuando necesitaba pensar, lo que significaba que yo tenía al menos 10 minutos. Rodeé la cama y toqué el trackpad. La pantalla cobró vida, revelando su bandeja de entrada de correo electrónico. En la parte superior, un hilo de conversación con Aitana Morales que se remontaba a 2 meses atrás. 2 meses planeando este momento mientras yo dormía a su lado cada noche, ajena a todo. El asunto decía: preparativos postoperatorios. Suficientemente inocente para cualquiera que mirara por encima de su hombro. Hice clic para abrirlo. El último mensaje de Aitana, enviado ayer a las 23:43, mientras yo dormía después de yoga, me revolvió el estómago. Qué ganas de tenerte aquí de nuevo, Gaby. Siento que por fin tenemos nuestra segunda oportunidad. Una vez que te hayas mudado, podremos ver a dónde va esto de verdad. La respuesta de Gabriel, enviada a las 23:50, y uno desde el baño mientras yo dormía en la habitación de al lado. Isabel no se opondrá si lo planteamos bien. Es demasiado educada para parecer que no apoya a alguien enfermo. Confía en mí en esto. Demasiado educada. Después de 5 años de matrimonio, así era como me veía. No amable, no comprensiva, no cariñosa. Educada. Como si fuera una extraña que sujetaría la puerta en lugar de dejar que se cerrara en la cara de alguien. Me desplacé más atrás. 15 de marzo. Aitana escribió. El médico dice que puedo programar la operación en cualquier momento a partir de mayo. ¿Esperamos a después de vuestro aniversario? La respuesta de Gabriel. No, cuanto antes mejor. Isabel siempre se pone sentimental cerca de nuestro aniversario. Es mejor hacerlo cuando esté distraída con el trabajo. Habían programado la ruptura de mi corazón en torno a mi temporada alta en la agencia de marketing, como una cita con el dentista encajada entre reuniones. Oí cambiar la presión del agua en la ducha, señal de que Gabriel estaba casi terminando. Cerré el correo, asegurándome de marcarlo como no leído, y volví a doblar la ropa. Cuando Gabriel salió, con una toalla alrededor de la cintura y el pelo goteando, me encontró organizando sus frascos de medicamentos en un neceser de viaje. No tienes que hacer esto, dijo, pero su voz denotaba alivio en lugar de protesta. ¿Huevos revueltos o tortilla?, pregunté, sin levantar la vista de las pastillas que estaba clasificando. Para desayunar, quiero decir.
Necesitarás una buena comida antes del viaje. Isabel se sentó en el borde de la cama, las gotas de agua de su pelo cayendo sobre el edredón. Revueltos, entonces, con ese toque picante que te gusta. Cerré el neceser. Empezaré a cocinar mientras te vistes. En la cocina, me moví con eficiencia experta. Huevos batidos con un chorrito de nata, tal como le gustaban a Gabriel. Pan de masa madre en la tostadora. Mantequilla ablandándose en la encimera. Café preparándose, fuerte y solo. Cada movimiento era automático, dejando mi mente libre para procesar lo que había leído. 2 meses, 8 semanas de planificación cuidadosa, de engaño sincronizado. Pensé en todas las veces que había trabajado hasta tarde, las conferencias de fin de semana que ahora parecían sospechosamente frecuentes, la forma en que había estado más atento últimamente, la culpa disfrazada de afecto. El timbre sonó mientras emplataba los huevos. Por la ventana de la cocina, vi el onda rojo de María en la entrada. Mi mejor amiga desde la universidad tenía el instinto de alguien que presiente los desastres como los animales presienten los terremotos. Solo quería dejarte este libro, anunció María cuando abrí la puerta, aunque ambas sabíamos que nunca había mencionado ningún libro. Sus ojos captaron mi sonrisa forzada, los ruidos de Gabriel moviéndose arriba, la maleta visible a través de la puerta del dormitorio. Isabel, ¿qué está pasando? Gabriel va a ayudar a Aitana con la recuperación de su operación, dije, mi voz tan brillante como el sol de la mañana. ¿No es maravilloso por su parte? El rostro de María pasó por varias expresiones antes de decidirse por la incredulidad. Ella trabajaba como enfermera quirúrgica en el mismo hospital donde Aitana iba a ser operada. ¿El aumento de pecho? Las palabras cayeron en mi cocina como granadas, pero seguí batiendo los huevos. Dijo que era por un daño nervioso de un accidente de coche. Isabel María bajó la voz. Vi el calendario de quirófano. Es una cirugía estética electiva. Lleva meses planeándola. Qué considerada, programándolo todo con tanto cuidado, dije, añadiendo sal a los huevos con mano firme. María me miró fijamente. Nos conocíamos desde hacía 12 años, a través de malos novios y peores decisiones, a través de su divorcio y la muerte de mi padre. Conocía mis caras, todas ellas, incluida esta, la calma antes de quemarlo todo. ¿Quieres que me quede?, preguntó en voz baja. No hace falta. Gabriel necesita un buen desayuno antes de su misión de misericordia. Vertí los huevos en la sartén caliente, y el chisporroteo llenó el silencio. Después de que María se fuera, apretando mi mano con fuerza y susurrando «Llámame», le serví el desayuno a Gabriel. Comió rápidamente, nervioso, elogiando los huevos 2 veces como si eso pudiera aliviar su culpa. Yo sorbía mi café y hacía los sonidos de asentimiento apropiados, mientras él explicaba de nuevo cuán temporal sería este acuerdo. Debería revisar la cuenta conjunta, dijo de repente, sacando su teléfono, para asegurarme de que hay suficiente para la compra mientras estoy fuera. Lo observé mientras navegaba por nuestra aplicación bancaria. Vi su rostro permanecer cuidadosamente neutral mientras miraba el saldo. No mencionó los 0 euros que habían desaparecido en los últimos 2 años, las transferencias mensuales a una compañía de seguros de la que nunca había oído hablar, la gran retirada etiquetada como «consulta de propiedad» de hacía solo 6 semanas. Simplemente cerró la aplicación y siguió comiendo. Yo me encargaré de las facturas mientras estás fuera, ofrecí, rellenando su taza de café. Eres increíble, dijo de nuevo, esa palabra que empezaba a sonar más a acusación que a cumplido. No te merezco. Finalmente, algo en lo que podíamos estar de acuerdo. Sonreí y empecé a recoger los platos, cada movimiento, deliberado y tranquilo. Mientras tanto, en mi interior, las piezas de mi mundo se reordenaban en un patrón que solo empezaba a comprender. El dinero desaparecido, la planificación secreta, la cirugía que no era lo que parecía, hilos de engaño tejiéndose en algo más grande que una simple aventura. Deberíamos terminar de hacer las maletas, dije, secándome las manos en el paño de cocina. Aitana estará esperando. De vuelta arriba, Gabriel se había metido en su despacho para hacer llamadas. Su voz un murmullo bajo a través de la puerta cerrada. Yo estaba en nuestro dormitorio, contemplando el caos de la maleta que tenía por delante. Su ropa colgaba en el armario como testigos de nuestro matrimonio desmoronándose, cada camisa y corbata guardando recuerdos que necesitaba apartar. Saqué primero su ropa de verano, los pantalones de lino que había llevado en nuestro viaje a Sevilla el mes pasado, los polos de las salidas de golf con clientes. Cada pieza doblada con la precisión de alguien que había trabajado en una tienda en la universidad, con pliegues lo suficientemente afilados como para cortar. Gabriel salió de su despacho 1 hora después y me encontró rodeada de montones perfectamente organizados. Sus camisas de vestir ordenadas por degradado de color, la ropa informal por función. Cada pila parecía el expositor de unos grandes almacenes. «Realmente te estás esmerando», dijo,
y oí la incomodidad colarse en su voz. Si vas a cuidar de alguien, tienes que ser organizado, repliqué, sosteniendo una etiquetadora que había encontrado en el armario. Estoy etiquetándolo todo para que encuentres lo que necesitas rápidamente. Ropa de mañana, casual de tarde, pijama. Cada etiqueta impresa con una precisión innecesaria, el tipo de detalle que sugería, o un cuidado obsesivo, o una rabia apenas contenida. Isabel, esto es. Se detuvo, observándome doblar sus calzoncillos en cuadrados perfectos. Realmente no necesitas hacer todo esto. También he empezado con las comidas, continué como si no hubiera hablado. Estoy preparando tuppers para 2 semanas. Aitana no debería tener que cocinar mientras se recupera, y tú nunca has sido muy bueno en la cocina. La puya se deslizó suavemente, envuelta en preocupación. He preparado sopa de pollo, esa lasaña que te encanta, y estoy trabajando en una mezcla especial de infusión curativa con jengibre y cúrcuma. El rostro de Gabriel pasó por varias expresiones antes de decidirse por algo cercano al miedo. ¿Una infusión para la recuperación de Aitana? Propiedades antiinflamatorias, sonreí alegremente. La pondré en un bonito tarro con instrucciones. Apreciará el gesto. Se retiró de nuevo a su despacho, y le oí al teléfono, con la voz baja pero urgente. No, está siendo servicial. Demasiado servicial. Es extraño. Pausa. No sé qué pensar. Mientras estaba distraído, me deslicé en su despacho. El archivador de la esquina siempre había estado cerrado con llave. El espacio privado de Gabriel, para lo que él llamaba documentos importantes. Lo que no sabía era que yo había hecho una copia de la llave hacía años, después de que perdiera la original y me pidiera que encargara un reemplazo. Llegaron 2 llaves. Le di una. El cajón inferior se abrió en silencio. Detrás de las declaraciones de la renta de hace 3 años, detrás de viejas garantías y manuales de instrucciones, mis dedos encontraron una carpeta que se sentía diferente, más nueva. Los papeles del interior estaban impecables, recién manipulados. La saqué con cuidado, escuchando por si oía los pasos de Gabriel. El primer documento me dejó sin aliento por un momento. Una póliza de seguro de vida a nombre de Aitana Morales, fechada hace 2 años, por valor de 500.000 euros. Gabriel figuraba como único beneficiario. Los pagos de la prima, noté con fría claridad, coincidían con aquellos misteriosos cargos de la compañía de seguros en nuestra cuenta conjunta. Había estado pagando esto con nuestro dinero, planeando algo que aún no podía comprender del todo. Pero el segundo documento lo dejó todo meridianamente claro. Una escritura de cesión de propiedad firmada hace 6 semanas que transfería la propiedad parcial del chalet adosado de Aitana a Gabriel, el mismo chalet al que se mudaba hoy. El documento citaba, en contraprestación por futuros cuidados y apoyo, como motivo de la transferencia. Hace 6 semanas habíamos estado celebrando nuestro aniversario en ese carísimo restaurante francés del centro, Gabriel sujetando mi mano sobre la mesa, hablando de nuestro futuro. La cámara de mi móvil lo capturó todo. Cada página, cada firma, cada fecha. El historial de pagos de la póliza de seguro, el sello del notario en la escritura, la firma del testigo que se parecía sospechosamente a la de Rodrigo, el colega de Gabriel. 23 fotos en total, cada una de ellas prueba de una traición que iba más allá de una simple aventura. Oí los pasos de Gabriel en el pasillo y rápidamente devolví todo exactamente como lo había encontrado. La carpeta volvió detrás de las declaraciones de la renta, el cajón se cerró con llave, y yo estaba examinando su estantería cuando abrió la puerta. ¿Buscas algo? Su voz tenía un matiz de sospecha. Ese libro de consulta médica que compraste el año pasado, dije, pasando el dedo por los lomos. Pensé que podría ser útil para entender las necesidades de recuperación de Aitana. Se relajó visiblemente. Está en el garaje, creo. Pero de verdad el médico nos dará toda la información. Claro. Pasé a su lado hacia la puerta. Debería ver cómo va la sopa. Abajo, serví la sopa de pollo recién hecha en recipientes, cada uno etiquetado con instrucciones para calentarlo con mi mejor caligrafía. Mi teléfono vibró. Mi madre llamando, con su sincronización impecable de siempre. Contesté con alegría forzada. Hola, mamá. Isabel, algo va mal. Lo presiento. 30 años de instinto maternal comprimidos en una llamada. Todo va bien. De hecho, Gabriel está haciendo algo realmente noble. Dejé que la admiración se filtrara en mi voz. Su exmujer, Aitana, necesita ayuda después de una operación, y él se ha ofrecido a cuidarla. ¿No es maravilloso? El silencio al otro lado de la línea se prolongó durante 3 segundos. ¿Qué el qué? Se muda temporalmente para ayudarla con su recuperación. Es lo que haría cualquier persona decente. Sabía que mi madre estaría al teléfono con su club de lectura en cuestión de minutos.
La noticia se extendería por nuestro círculo social como la pólvora. El noble gesto de Gabriel sería discutido entre vino y juicios antes incluso de que llegara a casa de Aitana. Isabel María, la voz de mi madre, bajó a su tono serio, el que usaba cuando me pillaba escapándome de casa en el instituto. ¿A qué estás jugando? Estoy apoyando la decisión de mi marido de ayudar a alguien necesitado, repliqué, añadiendo otro tupper de sopa a la creciente colección. ¿No harías tú lo mismo por papá? Hizo un sonido que podría haber significado cualquier cosa. Llámame si me necesitas. Claro, mamá. Dale un beso a papá de mi parte. Colgué y volví a la preparación de la comida. Lasaña montada con capas tan precisas como mi ropa doblada. Curry de verduras racionado en porciones individuales. Todo lo que Gabriel necesitaría para 2 semanas de comodidad doméstica mientras jugaba a las casitas con otra mujer. La mezcla de infusión fue lo último. Manzanilla para la calma, jengibre para la inflamación, miel en polvo para el dulzor, y solo un toque de lavanda para dormir. Nada dañino, nada que pudiera hacerle daño a nadie. Solo un suave remedio envasado en un tarro de cristal con una etiqueta pintada a mano. Para la curación y los nuevos comienzos. Gabriel me encontró organizándolo todo en una nevera portátil con acumuladores de frío. Esto es demasiado, dijo, pero su protesta sonaba hueca. Es exactamente lo suficiente, corregí, cerrando la nevera con un chasquido decisivo. Ala, todo listo para mañana. El miércoles por la mañana llegó con un sol burlón que se colaba por las ventanas de nuestro dormitorio. Gabriel ya estaba despierto, sentado en el borde de la cama con sus pantalones caquis recién planchados y la camisa de botones azul que yo había planchado la noche anterior. La misma camisa que había llevado a su primera cena con mis padres hacía 4 años. Ahora la llevaba para mudarse con otra mujer. ¿Café?, pregunté sabiendo ya la respuesta. Gabriel necesitaba su café matutino como otras personas necesitaban oxígeno. 2 azucarillos, un chorrito de leche, servido en la taza del Atleti que le había regalado su hermano. En la cocina, realicé el ritual del café con precisión mecánica, mientras Gabriel cargaba sus maletas junto a la puerta principal. La nevera con las comidas preparadas estaba lista en la encimera. El tarro de cristal de la infusión curativa descansaba encima, como la joya de la corona del martirio. Le oí gruñir ligeramente al levantar su maleta, la que estaba llena de ropa que yo había doblado como si preparara a un soldado para la guerra. Mi coche sigue en el taller, anunció Gabriel cuando le entregué su café, aunque ambos sabíamos que yo lo había visto aparcado en su oficina ayer cuando pasé por delante. ¿Te importaría llevarme? La mentira flotaba entre nosotros, obvia e insultante, pero sonreí. Claro, probablemente deberíamos llevar también la nevera. Está todo listo. Durante los 20 minutos de trayecto hasta el chalet de Aitana, Gabriel se transformó con cada kilómetro que nos alejábamos de nuestra casa. Sus hombros se relajaron, su respiración se hizo más profunda, sus dedos dejaron de tamborilear nerviosamente en su rodilla. Para cuando llegamos a la autopista, incluso estaba tarareando de nuevo. Esa misma melodía culpable de la ducha de ayer. Esto es muy moderno por nuestra parte, dijo mientras pasábamos la salida del centro. La mayoría de la gente no entendería este tipo de acuerdo. Nosotros no somos como la mayoría de la gente, repliqué, manteniendo la vista en la carretera mientras memorizaba cada detalle de su alivio. La forma en que no dejaba de mirar su móvil, probablemente mensajes de Aitana, la ligera sonrisa que jugaba en las comisuras de sus labios, la alianza que se había cambiado a la mano derecha en algún momento de esta mañana, pensando que no me daría cuenta. La urbanización de Aitana apareció como un espejismo de mediocridad. Hileras interminables de fachadas beige y grises con diminutas parcelas de césped regulado. Su casa estaba al final de la calle del Rosal, un nombre que sugería una elegancia que el barrio no podía ofrecer. Aparqué en su entrada, detrás de un BMW que definitivamente no estaba allí durante las supuestas dificultades económicas de las que se había quejado en Facebook el año pasado. Antes de que Gabriel pudiera siquiera desabrocharse el cinturón, la puerta principal se abrió. Aitana apareció en el umbral como si hubiera estado esperando en la ventana, vigilando nuestra llegada. Llevaba un pijama de seda color champán, su pelo rubio perfectamente ondulado, su rostro completamente maquillado con el tipo de aplicación cuidadosa que lleva 1 hora como mínimo. Para alguien que se recuperaba de una cirugía, tenía un aspecto extraordinario, como alguien que se dirige a un brunch en un restaurante de lujo. Gabriel. Su voz llegó hasta el pequeño jardín con una debilidad ensayada. Empezaba a preocuparme. Se movió hacia nosotros con pasos cuidadosos, una mano presionada en su costado en un gesto de dolor que no encajaba del todo con la fluidez de su caminar. Gabriel prácticamente saltó del coche para recibirla, sus manos flotando cerca de sus codos como si pudiera desplomarse en cualquier momento. Con cuidado murmuró, y vi a Aitana apoyarse en él con una fragilidad calculada. Isabel.
Aitana finalmente se dirigió a mí, sus ojos verdes recorriéndome con el tipo de evaluación que las mujeres reservan para sus rivales. Eres un ángel por entenderlo. No muchas esposas serían tan evolucionadas. Saqué la nevera del asiento trasero, mis movimientos deliberadamente alegres. Todos hacemos lo que debemos. Gabriel me dice que tu recuperación podría ser un reto. Oh, ha sido horrible, suspiró Aitana, aunque su respiración no mostraba signos de dificultad postoperatoria. El dolor es insoportable a veces. Apenas puedo arreglármela sola. Mientras entrábamos, lo catalogué todo. La silla de ruedas colocada de forma prominente en el salón, pero sin signos de uso. Su etiqueta de precio quitada a toda prisa, pero dejando residuos de adhesivo. Frascos de medicamentos dispuestos en la mesa de centro como atrezo, con las etiquetas hacia afuera para máxima visibilidad. Flores frescas en cada habitación, el tipo de arreglos caros que sugerían que se esperaban visitas. El montaje de la recuperación de la cirugía estaba tan escenificado como la exposición de una tienda de muebles. Deja que te ayude con las maletas, ofrecí, siguiendo a Gabriel de vuelta al coche mientras Aitana se colocaba decorativamente en el sofá. Parece que se las arregla bien para estar recién operada, comenté suavemente, levantando la bolsa de su portátil. La mandíbula de Gabriel se tensó. La recuperación afecta a cada persona de manera diferente. Dentro, Aitana se había movido a la cocina, su mano encontrando el brazo de Gabriel con la facilidad experta de una intimidad de largo recorrido. He echado de menos tener a alguien aquí, dijo, sus dedos recorriendo su manga. Las noches son lo más difícil. Bueno, ahora tienes ayuda, dije alegremente, colocando la nevera en su encimera de granito. He preparado comidas para 2 semanas, y esto, sostuve el tarro de cristal, es una infusión especial de mezcla curativa. Jengibre, cúrcuma, manzanilla. Muy relajante. La sonrisa de Aitana se tensó en los bordes. ¿Qué de tal? Debería irme, anuncié después de ayudar a organizar las cosas de Gabriel en lo que Aitana llamaba la habitación de invitados, pero que claramente había sido redecorada recientemente con sábanas nuevas y pintura fresca. Para que os instaléis. Gabriel me acompañó a la puerta. Su alivio por mi partida era palpable. Te llamaré más tarde, dijo, la mentira cómoda en sus labios. Tómate todo el tiempo que necesites, repliqué, lo suficientemente alto para que Aitana lo oyera. Conduje 2 calles hasta una pequeña cafetería que había visto de camino. La multitud de la tarde aún no había llegado, dándome privacidad en un rincón con mi portátil y la carpeta que había escondido en mi bolso. Cada fotografía de ayer fue transferida a una nueva cuenta de correo, respaldada en un servicio en la nube. Pruebas preservadas por triplicado. A continuación, saqué el sobremanila que había comprado esa mañana. Dentro metí copias impresas de todo. La póliza de seguro de vida con los registros de pago resaltados. La escritura de propiedad con un post-it que decía, interesante elección de fechas. Sesión de propiedad 6 semanas antes de una cirugía electiva. Capturas de pantalla de sus correos de planificación con la cruel evaluación de Gabriel sobre mi educación resaltada en amarillo. Pero la obra maestra era el propio Instagram de Aitana. 3 días antes de su supuesta cirugía de emergencia, había publicado fotos de una cata de vinos en La Rioja. Su sonrisa radiante y la copa de tinto en su mano no sugerían a alguien preparándose para una intervención médica urgente. También imprimí esas, añadiendo otra nota. Notable recuperación desde esa cata de vinos. La pieza final de mi paquete fue la nota escrita a mano en papel de carta color crema que había comprado específicamente para este momento. Mi caligrafía, deliberadamente alterada para ser irreconocible, deletreaba el futuro de Aitana con precisión quirúrgica. Aitana, deberías saber que Gabriel contrató una póliza de seguro de vida de 500.000 euros a tu nombre hace 2 años, pagada con bienes gananciales. Combinado con la cesión de propiedad, esto crea un panorama financiero interesante. Quizá deberías preguntarte por qué una mujer sana necesita un cuidador que se beneficia de su muerte. Consulta con tu abogado sobre las cesiones de propiedad hechas bajo coacción médica. La coacción anula los contratos. Mis mejores deseos para tu recuperación. Una observadora preocupada. Sellé el sobre, escribí el nombre de Aitana en el frente y salí de la cafetería. El paseo hasta su barrio me llevó 15 minutos. Tiempo suficiente para que la tarde se desvaneciera en el crepúsculo. Los paseadores de perros y los corredores proporcionaban la tapadera perfecta mientras caminaba junto a céspedes cuidados y buzones idénticos. El de Aitana estaba al final de su entrada, de metal negro con una bandera roja, esperando para anunciar el correo entrante. Deslicé el sobre dentro, sintiendo el peso satisfactorio mientras se asentaba entre su correspondencia habitual. Luego seguí caminando como si perteneciera allí, una residente más disfrutando del aire de la tarde. El viaje de vuelta a casa fue como flotar. Cada semáforo parecía entender mi estado de ánimo, poniéndose en verde a mi paso.
De vuelta en mi casa vacía, el silencio me recibió como a un viejo amigo. Ni el murmullo de la televisión del estudio de Gabriel, ni el sonido de su tecleo, ni su carraspeo cuando quería atención pero no la pedía directamente. Solo bendita quietud. Me serví una copa de Rioja de la botella que Gabriel había estado guardando para una ocasión especial y me quedé en mi cocina, contemplando el espacio que él siempre había criticado. Demasiado desordenado, decía, demasiados aparatos que nunca usamos, pero esa noche lo vi de otra manera. Cada electrodoméstico tenía su lugar. Cada tarro de especias miraba hacia adelante, las encimeras despejadas y limpias. Este era mi espacio, organizado exactamente como yo quería. El vino sabía mejor que nunca cuando lo compartía con Gabriel. Reorganicé la despensa mientras lo sorbía, moviendo sus barritas de proteínas al estante más alto, poniendo mis infusiones de hierbas en primera fila. Sus cereales de desayuno fueron al fondo. Mi muesli ocupó la posición principal. Pequeños actos de recuperación que se sentían como una revolución. Mi teléfono estaba sobre la encimera, boca arriba, con el volumen alto. Aitana siempre revisaba su correo a primera hora de la mañana. Lo había publicado una vez, llamándolo su ritual matutino antes del café. 7:30 a.m., como un reloj, según las marcas de tiempo de sus publicaciones quejándose de facturas y propaganda política. En aproximadamente 13 horas, encontraría mi sobre. La idea me hizo sonreír a mi copa de vino. Esa noche, dormí en el centro de nuestra cama de matrimonio, extendiéndome como una estrella de mar, reclamando cada centímetro de espacio que Gabriel había ocupado, sin ronquidos de su lado, sin giros inquietos, sin alarma puesta para su rutina de ejercicios absurdamente temprana que había mantenido durante exactamente 3 semanas antes de abandonar. Las sábanas olían solo a mi suavizante de lavanda, su colonia ya desvaneciéndose como un fantasma que abandona su encantamiento. El jueves por la mañana llegó con el canto de los pájaros fuera de mi ventana. 6:30 a.m. Me estiré lujosamente, tomándome mi tiempo con el yoga matutino en el salón, donde Gabriel siempre se quejaba de que mi esterilla estaba en medio. La postura del guerrero se sintió particularmente apropiada mientras la mantenía, respirando profundamente, centrándome para lo que viniera. El desayuno fue sencillo. Yogur griego con miel y nueces, té verde y mi taza favorita, la delicada con rosas pintadas que Gabriel decía que parecía sacada de la herencia de una abuela. Revisé los correos del trabajo, respondí a un cliente sobre una propuesta de marketing, programé una reunión para la próxima semana. Actividades normales que se sentían surrealistas dado lo que se estaba gestando a 3 kilómetros de distancia, en el buzón de Aitana. Las 7:30 llegaron y pasaron. Mi teléfono permaneció en silencio. 7:40 y 5, 8. O Aitana se había quedado dormida, rompiendo su rutina, o estaba procesando lo que había encontrado. La imaginé de pie en la entrada de su casa, con el sobre en la mano, leyendo y releyendo la nota. La creciente comprensión de que Gabriel podría no ser el salvador que ella había orquestado. A las 8:17, mi teléfono vibró. No era Gabriel, sino mi hermana Laura. Su sincronización, extraña como siempre. No te vas a creer lo que acabo de oír, dijo sin preámbulos. Laura vivía para el cotilleo como otras personas vivían para el oxígeno. Buenos días a ti también, repliqué, rellenando mi té. Aitana Morales ha estado presumiendo en el club de lectura durante semanas de que iba a recuperar a Gabriel, continuó Laura, su voz teñida con la emoción de quien da una noticia de última hora. Sofía, ¿te acuerdas de Sofía? La hermana de Aitana. Ha estado contándole a todo el mundo cómo Aitana lo planeó todo. La cirugía, el momento, todo. Dejé la taza con cuidado. ¿Sofía está en tu club de lectura? Empezó el mes pasado. Se moría de ganas de desahogarse sobre Aitana. Aparentemente, Aitana investigó cuándo era tu temporada alta en el trabajo. Planeó la cirugía para un impacto máximo. Incluso ensayó su acto de desamparada frente al espejo, según Sofía. La confirmación de lo que había sospechado debería haberme dolido, pero en cambio se sintió como una validación. Cada instinto que había tenido era correcto. Es bastante elaborado, dije suavemente. Isabel, lleva más de un año planeando esto. Sofía dijo que Aitana contrató a un investigador privado para seguir las rutinas de Gabriel. Se enteró de vuestros problemas matrimoniales. No teníamos problemas matrimoniales, interrumpí. Laura hizo una pausa. No, no hasta ayer. El silencio se extendió entre nosotras antes de que Laura hablara de nuevo, su voz más suave. ¿Qué vas a hacer? Voy a terminar mi té y trabajar en la cuenta de los Henderson, repliqué. Por cierto, tengo una videollamada con mi abogada en 20 minutos. ¿Tu abogada, Isabel? No has perdido el tiempo. ¿Por qué iba a hacerlo?
Gabriel tomó su decisión. Simplemente estoy respondiendo en consecuencia. Después de que Laura colgara, me preparé para mi consulta por video con Carmen Balbuena, la abogada que María me había recomendado el año pasado durante su propio divorcio. El rostro de Carmen apareció en la pantalla de mi portátil exactamente a las 9, su expresión profesional pero cálida. Isabel, he revisado los documentos que enviaste. Es una colección bastante completa. Le había enviado todo por correo electrónico la noche anterior. La póliza de seguro, la escritura de propiedad, los extractos bancarios que mostraban los 30.000 euros desaparecidos, las capturas de pantalla de los correos de planificación entre Gabriel y Aitana. Las acciones de tu marido constituyen un fraude de bienes gananciales, continuó Carmen, con los dedos entrelazados mientras hablaba. Usar fondos conjuntos para la póliza de seguro, la consulta de propiedad, ocultar activos. Todo esto te da una ventaja significativa. Solo la cesión de propiedad plantea dudas sobre influencia indebida y manipulación financiera. ¿Qué significa eso en la práctica?, pregunté, tomando notas en un blog. Significa que Gabriel ha violado su deber fiduciario hacia ti como su cónyuge. El tribunal ve con muy malos ojos a los cónyuges que disipan los bienes gananciales, especialmente cuando hay engaño de por medio. Tienes derecho a una contabilidad completa, y probablemente a una parte mayor de los activos restantes como compensación. ¿Y si intenta afirmar que esto es temporal, que va a volver? La sonrisa de Carmen era tan afilada como una cuchilla. El abandono es abandono, independientemente de sus intenciones declaradas. Carmen estaba explicando los detalles de la división de bienes cuando mi teléfono sonó exactamente a las 11:47 a.m. El nombre de Gabriel en la pantalla hizo que mi pulso se acelerara, aunque mantuve mi expresión neutral para la videollamada. Necesito coger esto, le dije a Carmen. Es él. Documéntalo todo, me aconsejó antes de que cambiara de llamada. La voz de Gabriel llegó alta y tensa. Nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que había salido de mi casa ayer por la mañana. Isabel, necesito volver a casa. No. ¿Puedes venir a buscarme? Me levanté de mi escritorio, moviéndome hacia la ventana por donde la luz de la mañana se filtraba a través de las persianas. ¿Qué ha pasado? ¿Está bien Aitana? Ha perdido la cabeza, me ha echado y no me deja entrar. Mis maletas están en el césped. Amenaza con llamar a la policía. Sus palabras se atropellaban. El pánico le hacía sonar décadas más joven que sus 35 años. Ha encontrado unos documentos. Cree que estoy intentando. Es una locura. Cree que voy a por su dinero. La satisfacción que floreció en mi pecho fue oscura y completa, aunque mi voz se mantuvo firme. ¿La policía? Gabriel, ¿qué clase de documentos harían que ella pensara eso? No lo sé. El borde de la histeria en su voz era nuevo. En 5 años de matrimonio nunca le había oído tan alterado. Algo sobre un seguro y una propiedad. Está completamente paranoica. La medicación para el dolor debe de estar afectando su juicio. Cogí las llaves del coche, ya moviéndome hacia la puerta. Voy de camino. Intenta mantener la calma. Por favor, date prisa. Los vecinos están mirando. El trayecto hasta casa de Aitana duró 18 minutos, aunque podría haberlo hecho en 12. Cada semáforo en rojo me dio tiempo para componer mi rostro en la expresión apropiada de preocupación mezclada con confusión. Para cuando giré en la calle del Rosal, había logrado el equilibrio perfecto de esposa comprensiva que corre al rescate de su atribulado marido. La escena que me recibió fue mejor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Gabriel estaba sentado sobre sus maletas al final de la entrada de Aitana, con los hombros encogidos, pareciendo exactamente un equipaje perdido que nadie quería reclamar. Su camisa perfectamente planchada de ayer estaba arrugada, su pelo revuelto como si se hubiera pasado las manos por él repetidamente. 2 vecinos estaban en sus entradas, fingiendo revisar el buzón mientras obviamente se deleitaban con el drama. A través de la ventana principal de Aitana, podía verla paseando, con el teléfono pegado a la oreja, gesticulando salvajemente con la mano libre. Incluso desde el coche, su agitación era visible en cada movimiento. El pijama de seda de ayer había sido reemplazado por ropa de calle. El acto de inválida aparentemente olvidado en su furia. Aparqué y me acerqué a Gabriel con pasos medidos, consciente de nuestra audiencia. Oh, Gabriel, dije lo suficientemente alto para que los vecinos lo oyeran. ¿Qué demonios ha pasado? Se levantó rápidamente, casi tropezando con sus propias maletas. Se ha vuelto loca. En un minuto estaba bien, y al siguiente estaba gritando sobre fraude y tirando mis cosas fuera. Sus ojos se desviaron hacia la ventana, donde Aitana había dejado de pasear para fulminarnos con la mirada. Tenemos que irnos ya. Cogí una de sus maletas, notando cómo se estremecía cuando la puerta principal de Aitana se abría ligeramente y luego se cerraba de golpe otra vez. Claro, metamos tus cosas en el coche. Cargamos sus pertenencias rápidamente.
Las mismas maletas que le había ayudado a empacar con tanta precisión, ahora arrojadas de cualquier manera en mi maletero. Gabriel seguía mirando hacia la casa como si esperara que Aitana saliera en cualquier momento. Le temblaban las manos mientras cerraba el maletero. Anoche estaba bien, dijo mientras nos alejábamos, el chalet de Aitana encogiéndose en el espejo retrovisor. Cenamos, vimos una película, todo normal. Luego, esta mañana, ha cogido el correo y simplemente ha explotado. Me incorporé a la carretera principal, manteniendo mi voz suave. ¿El correo? Ha encontrado algo en su buzón. Documentos sobre pólizas de seguro y cesiones de propiedad. Me ha acusado de intentar robarle, de planear, de hacerle daño por dinero. Su voz se quebró en las últimas palabras. Isabel, yo nunca. Sabes que yo nunca lo haría. Claro que no, le tranquilicé, señalizando para girar. Parece que la medicación para el dolor la está volviendo paranoica. Algunas personas tienen reacciones terribles a esos fármacos. Probablemente no está pensando con claridad. Gabriel se aferró a esta explicación con un alivio desesperado. Eso debe de ser. Los medicamentos. Ayer estaba tomando muchísimas pastillas. Se frotó la cara con ambas manos. Pero me ha llamado estafador. Dijo que iba a por su dinero. ¿De dónde sacaría una idea así? ¿Quién sabe lo que pasa por la mente de alguien cuando no está bien? Ofrecí, manteniendo una velocidad constante por nuestro barrio. Quizás se calme una vez que se le pasen los efectos de la medicación. No coge mis llamadas. Intenté explicarle, pero no paraba de gritar sobre abogados y denuncias por fraude. Se desplomó en el asiento del copiloto, pareciendo más pequeño de lo que nunca le había visto. Se suponía que esto era para ayudarla a recuperarse. ¿Cómo se ha convertido en esto? Entré en nuestro camino de entrada, y la vista familiar de nuestra casa pareció sobresaltar a Gabriel, como si hubiera olvidado que técnicamente este seguía siendo su hogar. Nos quedamos en el coche un momento, con el motor haciendo tic-tac mientras se enfriaba. Quizás solo necesita tiempo, sugerí. Una operación puede ser traumática. La gente no es ella misma después. Gabriel asintió con entusiasmo, aferrándose a cualquier explicación racional que no implicara examinar sus propias acciones. Tienes razón, necesita tiempo. Una vez que piense con claridad, se dará cuenta de que todo esto es un malentendido. Mientras descargábamos sus maletas, la señora Robles apareció con su anciano Cocker Spaniel, Canelo, sincronizando su paseo perfectamente para cruzarse con nuestra llegada. La señora Robles había vivido en nuestra calle durante 30 años y poseía una red de inteligencia que haría envidiar al CNI. Isabel, Gabriel llamó. Su voz con ese tono particular de quien finge sorpresa mientras reparte cotilleos. He oído que ha habido bastante jaleo en casa de los Morales esta mañana. Gabriel se puso rígido a mi lado, pero le toqué el brazo suavemente. Señora Robles, ¿cómo está? ¿Y Canelo? Oh, estamos bien, querida. Aunque debo decir que se oían muchos gritos esta mañana. Algo sobre una disputa doméstica en la calle del Rosal. Sus ojos brillaron con una emoción apenas contenida. Todo el barrio oyó los gritos. Algo sobre fraude y robo. Esa pobre mujer estaba fuera de sí. El rostro de Gabriel se puso rojo intenso. Fue un malentendido. Claro, asintió la señora Robles, aunque su expresión sugería que ya estaba componiendo la historia que compartiría en el café del barrio de mañana. Estas cosas pasan, aunque debo decir que las acusaciones de fraude son bastante serias. La policía parecía muy interesada. Deberíamos entrar, le dije a la señora Robles, señalando las maletas de Gabriel esparcidas por nuestra entrada. Ha sido una mañana larga. Ella asintió con complicidad, tirando de la correa de Canelo. Claro, querida. Cuidaos mucho. Su mirada de despedida a Gabriel sugería que ya lo había condenado en el tribunal de la opinión vecinal. Gabriel entró arrastrando los pies detrás de mí, tirando de su maleta como si pesara una tonelada. Se dirigió directamente a nuestro dormitorio, la memoria muscular guiándolo escaleras arriba mientras yo me quedaba en la cocina, contando los minutos hasta que descubriera los cambios que había hecho. 3 minutos. Eso fue lo que tardó antes de que oyera sus pasos regresar, más pesados ahora, casi tropezando. Apareció en el umbral de la cocina, con el rostro pálido. Mi ropa no está en el armario. Está en la habitación de invitados, dije, sacando una carpeta de la bolsa de mi portátil. Tenemos que hablar. Los ojos de Gabriel se fijaron en la carpeta en mis manos, el sobremanila de aspecto legal que contenía su futuro. Isabel, ¿qué es esto? Siéntate, dije, señalando la mesa de la cocina donde habíamos compartido 5 años de comidas, conversaciones y mentiras. Se sentó lentamente, como si sus huesos se hubieran vuelto de cristal. Abrí la carpeta y extendí el contenido sobre la mesa con deliberada precisión.
Los papeles del divorcio impecables y oficiales. El informe de contabilidad forense que el equipo de Carmen había preparado. 23 páginas detallando cada transgresión financiera. Extractos bancarios con retiradas resaltadas. La documentación de la póliza de seguro. La escritura de cesión de propiedad. Un catálogo completo de la traición, documentado en blanco y negro. El rostro de Gabriel se transformó a medida que procesaba lo que tenía delante. Primero vino la confusión, sus cejas frunciéndose mientras intentaba dar sentido a los papeles. Luego el shock, su boca abriéndose ligeramente al reconocer los documentos del seguro. La ira brilló a continuación, su mandíbula apretándose al ver los extractos bancarios. Finalmente, cuando el alcance total de su exposición se hizo evidente, su expresión se desmoronó en algo patético y suplicante. ¿De dónde has sacado esto? Su voz era apenas un susurro. ¿De tu archivador? El que pensabas que no tenía llave. Me senté frente a él, manteniendo la misma calma que había mostrado desde el martes por la noche. Los papeles del divorcio son nuevos, claro. Mi abogada los redactó esta mañana. ¿Tu abogada? Levantó la vista bruscamente. ¿Ya has visto a una abogada? Te mudaste con otra mujer, Gabriel. ¿Qué esperabas que hiciera? ¿Esperar pacientemente a que volvieras? Le temblaban las manos mientras cogía el informe de contabilidad forense. Esto dice que desvié 30.000 euros. 32.467 euros, para ser precisos, durante 2 años. Primas de seguro para una póliza sobre Aitana. Honorarios de consulta de propiedad que misteriosamente coincidieron con la cesión de su escritura. Varios otros gastos que no tenían nada que ver con nuestro matrimonio, pero todo que ver con tus planes con ella. La casa dijo de repente, mirando nuestra cocina como si la viera por primera vez. Esta es nuestra casa. No, Gabriel, esta es mi casa. Comprada antes de nuestro matrimonio con la herencia de mi abuela. Nunca contribuiste a los pagos de la hipoteca. Eso salía de mi cuenta personal, no de nuestras finanzas conjuntas. Ahora eres un inquilino aquí, y tienes 30 días para encontrar un alojamiento alternativo. El color desapareció por completo de su rostro. No puedes hacer esto. Puedo y lo estoy haciendo. Las cuentas conjuntas han sido congeladas a la espera de la división de bienes. Aunque, dada la contabilidad forense, mi abogada cree que el tribunal estará muy interesado en tu mala conducta financiera. Fraude de bienes gananciales, lo llamó. Gabriel se levantó bruscamente, la silla raspando contra el suelo. ¿Lo planeaste? ¿Sabías lo de la operación de Aitana? Lo de todo. Sabía lo que elegiste mostrarme, dije con calma. Tu portátil estaba abierto. Tus correos electrónicos estaban ahí mismo. Dejaste tu archivador sin cerrar con llave. Hiciste que fuera notablemente fácil entender exactamente lo que tú y Aitana estabais planeando. Los documentos, dijo, la comprensión amaneciendo con una claridad horrible. Los que Aitana encontró en su buzón. Fuiste tú. Incliné la cabeza ligeramente. Simplemente me aseguré de que todos los implicados tuvieran toda la información necesaria para tomar decisiones informadas. ¿No es eso lo que afirmabas estar haciendo? Tomar la decisión madura e informada de ayudar a alguien necesitado. Lo has destrozado todo, dijo Gabriel, su voz elevándose. Has puesto a Aitana en mi contra. Yo no puse a nadie en tu contra. Solo me aseguré de que Aitana supiera sobre la póliza de seguro de vida que contrataste a su nombre, la que valía $500,000 contigo como único beneficiario. Cualquier persona razonable encontraría eso preocupante, ¿no crees? Especialmente combinado con la cesión de propiedad. El teléfono de Gabriel vibró sobre la mesa. Lo cogió y vi cómo su rostro se ponía aún más pálido mientras leía. Giró la pantalla hacia mí. La publicación de Aitana en Facebook ya estaba ganando tracción, publicada hacía solo unos minutos. Advertencia a todas las mujeres. Comenzaba en mayúsculas. Gabriel Santos es un estafador que intentó quitarme mi casa y contrató un seguro de vida a mi nombre sin mi conocimiento. Usó el dinero de su esposa para pagarlo mientras planeaba dejarla. Se adjuntan pruebas. Debajo había fotos de cada documento del sobre que había dejado en su buzón. La póliza de seguro, la escritura de propiedad, incluso capturas de pantalla de sus correos electrónicos discutiendo su plan. Los comentarios ya se estaban acumulando, nuestros amigos en común expresando conmoción, ira, incredulidad. Mi reputación, susurró Gabriel, desplazándose por la creciente tormenta de comentarios. Mi carrera. Todo el mundo verá esto. Sí, asentí, lo verán. Su teléfono sonó. El nombre de su hermano apareció en la pantalla. Luego sonó de nuevo. Su madre. Un colega. La avalancha había comenzado. Tú has hecho esto, dijo. Pero no quedaba lucha en su voz. Solo un reconocimiento hueco. Lo orquestaste todo. Hacer las maletas. Llevarme allí. Los documentos. Sabías exactamente lo que pasaría.
Sabía que Aitana merecía saber qué clase de hombre se mudaba a su casa. Sabía que tú merecías afrontar las consecuencias de tus decisiones. Y sabía que yo merecía algo mejor que un marido que llevaba 2 años planeando su salida mientras dormía a mi lado cada noche. Gabriel se hundió de nuevo en la silla, su teléfono continuando vibrando con llamadas y mensajes entrantes. La vida que había construido cuidadosamente, la reputación que había cultivado, el elaborado plan que había tramado con Aitana, todo se estaba desmoronando en tiempo real, documentado para el consumo público en las redes sociales. La habitación de invitados tiene sábanas limpias, dije, recogiendo los documentos legales de nuevo en su carpeta. Tus pertenencias están en el armario de allí. Tienes 30 días, Gabriel. Te sugiero que empieces a buscar un piso mañana. Me levanté para irme, pero su voz me detuvo en el umbral. ¿Desde cuándo lo sabías? ¿Saber qué? ¿Que te ibas? Desde el martes por la noche. ¿Que eras un mentiroso? Quizás siempre lo supe. Simplemente elegí creer en algo mejor. Nunca quise que pasara así, dijo a mi espalda. No asentí sin darme la vuelta. Querías que pasara sin que yo me enterara nunca. Contigo teniendo tanto la propiedad de Aitana como mi apoyo financiero, contigo consiguiéndolo todo mientras yo no obtenía nada más que una casa vacía y confusión. Esta versión, donde quedas expuesto por quien realmente eres, tienes razón. Nunca quisiste que eso pasara. Subí las escaleras hasta mi dormitorio, ahora mío y solo mío, y cerré la puerta a la conversación telefónica ahogada de Gabriel con lo que parecía ser su hermano. El tono de pánico de su voz se filtraba a través del suelo mientras me ponía ropa cómoda y me recogía el pelo. Esta era mi casa, mi espacio, mi vida por reclamar. 2 semanas pasaron en un torbellino de reuniones legales y correo redirigido. La red de cotilleos del barrio, más eficiente que cualquier servicio de noticias, me mantuvo informada sin que tuviera que preguntar. María se enteró por su colega que vivía en la calle del Rosal de que Aitana había solicitado una orden de alejamiento contra Gabriel. La cesión de propiedad había sido señalada como potencialmente fraudulenta y estaba emprendiendo acciones legales. La señora Robles, paseando a Canelo por delante de mi casa a diario ahora, mencionó que había oído que Gabriel se había mudado a un estudio cerca de la autopista, el tipo de lugar que anuncia tarifas semanales asequibles en vallas publicitarias descoloridas. Mi madre llegó un sábado por la mañana, 3 semanas después de la partida de Gabriel, con una olla de su famosa sopa de pollo y la expresión decidida de una mujer con una misión. Entró con su llave de repuesto, me encontró leyendo en el salón y dejó la sopa en la encimera de la cocina sin decir palabra. Estás delgada, dijo, su saludo estándar independientemente de mi apariencia real. Estoy comiendo bien, mamá. Calentó la sopa mientras yo ponía la mesa. Nuestros movimientos sincronizados por años de práctica. Comimos en un cómodo silencio durante varios minutos antes de que ella hablara de nuevo. Tu padre no fue mi primer marido. Casi se me cae la cuchara. En 32 años, nunca lo había mencionado. Se llamaba Ricardo, continuó, removiendo su sopa con cuidada precisión. Encantador, ambicioso, todo lo que una mujer joven cree que quiere. Estuvimos casados 3 años antes de que descubriera que había estado usando mi fondo fiduciario para financiar la boutique de su amante. Me había convencido de poner su nombre en todo. Dijo que era lo que hacían las parejas casadas. Mamá no tenía ni idea. Tenía 25 años y creía que lo sabía todo sobre el amor. Me miró y vi mi propia experiencia reciente reflejada en sus ojos. La mañana que me enteré quise quemar su ropa en el jardín, gritarle delante de sus colegas, asegurarme de que todo el mundo supiera qué clase de hombre era. ¿Qué hiciste? Documenté todo en silencio, con cuidado. Luego le entregué los papeles del divorcio en la gran inauguración de la boutique de su amante, delante de todos sus inversores. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. La boutique cerró en 6 meses. Ricardo se mudó a otra provincia y se convirtió en vendedor de coches de segunda mano. Lo último que supe es que iba por su 3er matrimonio. ¿Y papá? Conocí a tu padre 2 años después. Para entonces, ya sabía la diferencia entre el encanto y el carácter. Cruzó la mesa y apretó mi mano. La mejor venganza es vivir bien mientras ellos viven con sus decisiones. Isabel, tú ya estás haciendo eso. La validación que no sabía que necesitaba me inundó. Mi madre, la mujer que me enseñó a doblar sábanas bajeras y a no salir nunca de casa sin pintalabios, entendía exactamente lo que había hecho y por qué. Más tarde esa tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de Sofía, la hermana de Aitana del club de lectura de Laura. Aitana quiere que sepas algo. ¿Puedo darle tu número? Lo consideré un momento antes de responder. Puede escribirme un correo. El mensaje llegó esa noche, enviado desde una nueva dirección de correo sin asunto. Isabel, no te insultaré con disculpas o excusas. Ambas sabemos lo que hice y lo que pretendía hacer.
pero me salvaste de algo potencialmente peligroso. La póliza de seguro, la cesión de propiedad. Mi abogado dice que podría haber sido catastrófico si le hubiera dejado quedarse. He publicado todo en Internet, no por el drama, sino para advertir a otras. Gabriel Santos es un depredador con una máscara agradable. Gracias por quitarle esa máscara. Me mudo a Lisboa el mes que viene. Un nuevo comienzo. Aitana. Lo leí 2 veces antes de borrarlo. No se necesitaba respuesta. Aitana y yo no íbamos a ser amigas, unidas por la traición de Gabriel. Éramos solo 2 mujeres que habían aprendido una lección cara sobre la diferencia entre lo que los hombres dicen y lo que hacen. Las hojas se tiñeron de colores otoñales mientras mi vida se asentaba en nuevos ritmos. Los 30 días de Gabriel llegaron y se fueron, recogiendo sus pertenencias restantes mientras yo estaba deliberadamente en el trabajo. Dejó su llave en la encimera de la cocina sin nota. Solo el reconocimiento metálico de que este capítulo estaba cerrado. 6 meses después de aquella revelación del martes por la noche, organicé mi primera cena en la casa que ahora era enteramente mía. María trajo a su nuevo novio, un pediatra que se reía de sus chistes y la miraba como si fuera la octava maravilla. Laura vino con su marido, y una botella de vino lo suficientemente cara como para demostrar que celebraba mi libertad. Incluso la señora Robles fue invitada, deleitando a todos con los cotilleos del barrio mientras fingía no haber sido mi red de espionaje durante los días oscuros. La casa se sentía diferente ahora, más ligera. Había repintado las paredes de colores que Gabriel había llamado demasiado atrevidos, colgado arte que él consideraba demasiado moderno y convertido su despacho en una sala de lectura con estanterías de suelo a techo. Cada rincón reflejaba mis elecciones, mi gusto, mi vida. «Un brindis», anunció María, levantando su copa mientras nos reuníamos en el salón después de cenar. Por Isabel, que nos demostró a todos que a veces la mejor respuesta a la traición no es la venganza, es la revelación. Chocamos las copas, el sonido cristalino en mi pacífico hogar. A través de la ventana, podía ver las luces de la ciudad extendiéndose en la distancia, cada una representando a alguien viviendo su propia historia, enfrentando sus propias traiciones y triunfos. En algún lugar de la ciudad, Gabriel estaba aprendiendo que una reputación, una vez destrozada, no se puede reconstruir con explicaciones o excusas. Su perfil de LinkedIn se había vuelto inactivo después de que demasiada gente compartiera la publicación de advertencia de Aitana. La agencia de marketing donde había trabajado le había sugerido discretamente que buscara oportunidades en otro lugar. Aitana efectivamente se había mudado a Lisboa, dejando atrás un chalet que ya no tenía ni beneficio ni promesa para los planes de Gabriel. Me quedé en mi cocina después de que todos se fueran, lavando las copas de vino a mano, encontrando consuelo en el simple ritual. La casa estaba en silencio, pero no vacía. Estaba llena de los ecos de risas genuinas, amistad real y el conocimiento de que había elegido la verdad sobre las mentiras cómodas. El sobremanila que había iniciado la caída de Gabriel había desaparecido hacía mucho tiempo, pero su impacto permanecía. No en amargura o ira, sino en la claridad limpia y nítida de una vida reclamada. Había aprendido que, a veces, el arma más devastadora no es la rabia ni la venganza. Es, simplemente, asegurarse de que todo el mundo vea la verdad. Esta historia de venganza calculada te mantuvo en vilo hasta el final. Dale al botón de «Me gusta ahora mismo». Mi parte favorita fue cuando Isabel deslizó ese sobremanila en el buzón de Aitana, sabiendo exactamente lo que se desarrollaría en 48 horas. ¿Cuál fue tu momento favorito de la magistral planificación de Isabel? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias apasionantes como esta. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna publicación.